Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raes, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buen día amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Luis Raes. Acá estamos en la segunda parte del podcast del tema del suicidio asistido que habíamos tratado en el podcast anterior. Los invito a escuchar para que entiendan mejor ¿no? En el podcast anterior se había mencionado pues que el Papa Leo le había pedido al gobernador de Illinois que por favor no firme una ley para el suicidio asistido ahora en diciembre del 2025 y lamentablemente el gobernador no le hizo caso y firmó la ley. Entonces Illinois se une ahora a los otros 11 estados en Estados Unidos en el que el suicidio asistido es legal. Habíamos dicho la diferencia también que el suicidio asistido es cuando el paciente, el médico le da al paciente la medicina para que el paciente tome la medicina y se mate, ¿no? Entonces por eso en Estados Unidos se le dice en inglés physician por médico, assisted suicide, porque el doctor participa activamente de esto, que es diferente a la eutanasia, que sería que el médico mate directamente al paciente, que eso sí no es legal en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo que estamos discutiendo hoy es el Physician Assisted Suicide, el suicidio asistido por los médicos. Bueno, aprovecho para aclarar también que el otro día no mencionamos eso en el capítulo anterior, que las sociedades médicas en general, nuestras sociedades médicas no están de acuerdo con el suicidio asistido, porque ustedes se ponen a pensar, nosotros estudiamos medicina como 8 años, hacemos posgrados de 3 años, algunos de nosotros hacemos 2 o 3 posgrados, encima de los 8 años, estamos estudiando más de 14, 15 años para ser médicos especialistas. Entonces no tiene ningún sentido que nos dediquemos a ayudar a matar gente. O sea, no tendría yo que estudiar 15 años para ser un especialista si un médico deja su profesión, traiciona su juramento hipocrático y se dedica a matar gente. Entonces eso también no tiene sentido, ¿no? Entonces me parece que pedirle a los médicos que hagan el suicidio asistido no tiene ningún sentido, por eso nuestras sociedades médicas en general en Estados Unidos y en todo el mundo no estamos de acuerdo con el suicidio asistido. Bueno, también habíamos mencionado que hay 3 países en Latinoamérica, para los que recién se conectan, Colombia, Uruguay y Ecuador, donde de una forma u otra pues este suicidio asistido se permite o se fuerza, y por favor les pido a ustedes que están escuchando que pongan los medios para que esto no siga adelante, ¿ya? Bueno, vamos a ver un poquito más de la parte moral y de la parte psicológica en este episodio que no tratamos la vez pasada. En general la gente, mucha gente que está enferma, y yo digo pues soy un doctor especialista en cáncer, tiene miedo al dolor. Entonces muchas veces lo primero que a mí me preguntan es si van a morir con dolor o si la quimioterapia da dolor, y eso no es cierto. O sea, la quimioterapia no da dolor y la mayoría de cánceres tampoco dan dolor. Yo les doy un ejemplo personal. Yo soy especialista en cáncer de pulmón, tengo como 300 pacientes a los que cuido ahora. Creo que tengo 1 o 2 de los 300 que tienen dolores bastante importantes. Y para eso existe en muchos países médicos del dolor. Entonces, para estos 2 pacientes, yo uso la ayuda de un especialista del dolor para que no sufran el dolor. Entonces, el dolor ya no es un problema, ¿no? La otra razón también por la que la gente a veces piensa en el suicidio es que piensan que pierden la dignidad, ¿no? O sea, como estoy sufriendo, ya perdí mi dignidad, ya no soy ser humano, ¿no? Entonces, eso les da mucho estrés, pero es que ustedes recuerdan, la dignidad de la persona humana es única, es universal, es irrenunciable, ¿no? Yo no valgo menos porque estoy enfermo, yo no valgo menos porque tengo cáncer, yo no valgo menos porque ahora soy inválido. Entonces mucha gente se confunde y piensa que vale menos, que su dignidad se cayó por una enfermedad que lo invalida o que lo va a llevar a la muerte. También la gente está preocupada por la calidad de vida, ¿no? Mucha gente dice, yo tengo una calidad de vida muy mala porque estoy enfermo y estoy sufriendo y soy dependiente de otros, ¿no? Pero también recordemos que la calidad de vida depende de cada uno. O sea, cada uno de nosotros asocia cuál es la calidad de vida, ¿no? Hay gente que puede pensar que tiene pobre calidad de vida porque lo dejó el novio o la novia
y su calidad de vida se arruina y hay gente que comete suicidio. Entonces, y a otra gente le parece eso que no tiene sentido, porque perder un novio y una novia no me arruina la vida. O otra gente pierde su dinero en un casino y se mata. Otra gente, con el caso del suicidio asistido, ¿no? Tengo una enfermedad mortal como el cáncer y me quiero suicidar, mientras que otra gente no. Entonces la calidad de vida depende de cada uno. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese término de calidad de vida, porque es falso. En el fondo, la calidad de vida la da cada uno, y obviamente una gente que tiene esperanza, que tiene fe, va a tener una mejor calidad de vida, porque usted hace su calidad de vida, ¿no? Entonces, yo digo, pues es una falacia pensar que mi calidad de vida se está arruinando y es una excusa para que yo me mate o me maten a mí, ¿no? Y finalmente la otra parte moral que entra mucho aquí es que, como ustedes saben, ¿no? Hoy en día la gente piensa que tiene derecho a todo. Entonces yo tengo derecho a matarme, ¿no? Entonces ese derecho no me lo quita nadie, ¿no? Es porque se exacerba mucho el autocontrol y la autonomía en las sociedades modernas. Entonces, claro, la mayoría de gente, si usted le pregunta si tiene derecho a matarse, va a decir que sí. Si tú le preguntas si lo va a ejercitar, probablemente el sentido común es no, porque el suicidio está fuera del sentido común. Pero la gente sí cree que tiene el derecho a matarse, y eso también es parte de la educación y del apostolado y de la evangelización que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, y otra cosa importante también, que eso podemos ayudar mucho, es que sienten que es una carga para los demás, ¿no? Es muy frecuente en mis pacientes, la gente mayor piensa que es una carga para los hijos y los nietos. Entonces a veces también ellos quieren rendirse en los tratamientos porque están preocupados de que, ¿no? Los tienen que llevar, los hijos, los nietos tienen que estar llevándolos a los tratamientos, gastando plata extra. A veces no tienen recursos y tienen que sacar de donde no hay para ayudar a los abuelos o a los papás. Entonces muchas veces nadie quiere sentirse una carga, pero lo que yo les decía, los enfermos no son una carga. La Iglesia Católica, si ustedes no saben, es la que fundó los hospitales. La Iglesia Católica siempre cuida de los enfermos, ¿no? Entonces es cristiano cuidar de nuestros enfermos, así nos cueste dinero extra. Y qué mayor razón si estos enfermos son nuestros seres queridos, nuestros papás, nuestros abuelitos, la gente que tenemos más cerca, ¿no? Entonces no deberían sentirse que son una carga y usar ese como un argumento más, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? Y en general, el otro concepto también es el del sufrimiento, ¿no? Entonces, la sociedad actual, como es hedonista, estamos buscando el placer, tenemos miedo al sufrimiento, pero los cristianos tenemos que educar a todo y evangelizar, porque si ustedes recuerdan, el sufrimiento en general, en casi todas las religiones, acerca a la persona a Dios. Y en el caso de nosotros, hay un valor redentor. O sea, Jesucristo bajó del cielo, se hizo hombre, elevó nuestra condición de criaturas a hijos de Dios y murió en la cruz por nosotros. Muriendo en la cruz nos abrió la puerta para la vida eterna y para la redención. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo e incluso vamos a morir, estamos participando de ese sufrimiento redentor del Señor Jesús y estamos con Él. Por eso es que esa visión cristiana del sufrimiento no puede ser una visión negativa. Y si nos da una enfermedad, no podemos renegar de Dios o de la enfermedad, porque es parte de la vida. Al final todos vamos a morir. Al final el sufrimiento es parte de la vida del ser humano, pero esta visión cristiana nos hace entender el sentido que tiene el sufrimiento verdadero. Entonces no hay razón para rechazarlo, y rechazándolo no vamos a ganar nada, ¿no? Entonces es importante por eso que entendamos que el sufrimiento tiene un sentido y no podemos tener una visión negativa del sufrimiento, ¿ya? Y finalmente también, pues, el proceso de morir da mucho miedo. Yo creo que a todos nos da miedo morir. A mí también me da miedo morir, porque uno se siente muy dependiente, uno se siente impotente, te fallan los órganos, te fallan las funciones, y eso pues causa también mucho estrés, ¿no? Pero hay una cosa importante, ahora que estamos hablando del sufrimiento, es recordar el suicidio que estamos hablando no soluciona el sufrimiento, el suicidio no soluciona el dolor, el suicidio no te devuelve la dignidad que tú piensas que has perdido. El suicidio te elimina a la persona,
¿ya? Te elimina a la persona. Entonces es importante que entendamos que el suicidio no puede ser una solución para esto, ¿no? San Juan Pablo II en el Evangelio Vitae hablaba de que tenemos que ayudar, apoyar y hacer lo que llamamos medicina paliativa para que la gente no sufra tanto y encuentre el sentido del sufrimiento. La Iglesia Católica hay varios conceptos que lo voy a decir rapidito, no tenemos tiempo. Uno es la santidad de la vida humana, como ustedes saben, hay muchos católicos que escuchan esto. Nosotros vamos por la santidad de la vida humana, nosotros somos administradores de la vida humana, no somos dueños. El suicidio es una negación de Dios, entonces no es algo querido por Dios, y la eutanasia es un asesinato. Y el que colabora con el suicidio está colaborando con la muerte de la persona. Entonces eso también, todo esto son pecados. Y la verdadera compasión es ayudar al paciente que está muriendo. Una falsa compasión es matar al paciente que está muriendo. Y como hace un rato decía, hay una dignidad en el sufrimiento, que es nuestra dignidad cristiana, que ya la he explicado. Y por último, para que no se confunda, hay medios ordinarios y hay medios extraordinarios cuando la persona está muriendo. Entonces, yo les daba el ejemplo de que si un muchacho, por ejemplo, de 20 años, sano, le da un accidente de tránsito y deja de respirar, lo ponemos en una máquina de ventilador para que respire artificialmente 2-3 semanas hasta que los pulmones se le curan, y después el muchacho sale de la máquina y pues vive 20-30 años más. Pero si un paciente terminal de cáncer ya tiene 6-7 años luchando, ya no queda más que hacer, ya han fallado todos los tratamientos, le da una falla respiratoria, ese paciente puede pedir que lo dejemos ir en paz porque realmente no tiene sentido meterlo en una máquina de la que no va a poder salir porque sus órganos internos ya están fallando y ya no hay para atrás, ¿no? Entonces una cosa es medios proporcionados, ¿no? Como el ejemplo de usar un ventilador en un muchacho joven, y otra cosa es medios desproporcionados. Nosotros los católicos no estamos diciendo que vamos a meter a la gente a las máquinas y mantenerlos vivos artificialmente, etcétera, etcétera, porque eso tampoco es cristiano, ¿no? Tenemos que acompañar a los pacientes hasta el último momento. Así que como católicos y como profesionales, nuestra misión es eso, es reconocer el momento que ya Dios se quiere llevar a la persona y dejar que esa persona muera en paz. Tenemos otro capítulo también del podcast que hablamos de los testamentos de vida, que lo pueden revisar, donde discutimos este aspecto, ¿no? Entonces, por último, si alguien quiere revisar más del tema, el Catecismo de la Iglesia Católica, del número 2276 al 2283, esos 7 números cubren todo lo que es la enseñanza de la eutanasia, el suicidio asistido, para que lo revisen. También el Evangelio Vitae, que es la carta esta del Papa Juan Pablo II, y hay una declaración de la Congregación de la Doctrina y la Fe de la Iglesia Católica que habla específicamente de la eutanasia, que ya fue publicada en 1980, que también pueden revisar si quieren saber más del tema. Así que, amigos, acá tenemos que parar el podcast. Sigamos pues meditando y rezando en este tema que está yendo a Latinoamérica, y que no podemos confundir promover el suicidio asistido, que es una pérdida de fe en Dios, y que nos cuida, que nos protege hasta en los momentos más difíciles, en el dolor y en la enfermedad. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.